Corre el año 1941, la Segunda Guerra Mundial está en pleno apogeo. Las tropas alemanas entran en abril en el territorio del Reino de Yugoslavia, que hasta entonces había unido a serbios, croatas y eslovenos, y el país se desintegra. Sin embargo, la resistencia armada estalló inmediatamente en Serbia. Los partisanos que operaban en las montañas tuvieron incluso tanto éxito que liberaron parte del territorio serbio y crearon la llamada República de Užice, llamada así por su centro, la ciudad de Užice. Estaba dirigida conjuntamente por partisanos comunistas y los llamados Chetniks, que eran unidades de resistencia leales al rey. Era una extraña combinación forzada por las circunstancias. En una situación normal, los dos grupos se habrían situado en lados completamente opuestos del espectro político. Sin embargo, las contradicciones fueron en aumento y como resultado, los alemanes ocuparon la República de Uzbekistán durante la ofensiva de noviembre. Los partisanos se retiraron de nuevo a las montañas, los Chetniks al sur, los comunistas al este, a Bosnia. Y fue aquí, unos días antes de Navidad, donde establecerían la primera brigada proletaria oficial que se convertiría en la piedra angular de sus fuerzas armadas, que 3 años más tarde desempeñarían un papel fundamental en la liberación de Yugoslavia. En su nacimiento se encontraba un hombre de casi 50 años llamado Josip Broz Tito, un hombre con un pasado muy interesante y, como sabemos hoy, un futuro aún más interesante. Nació en 1892 en el Imperio Austrohúngaro, en el pequeño pueblo de Kumrovec, en la actual frontera esloveno-croata. Al igual que otros capítulos de su vida, la fecha exacta de su nacimiento no está clara. Los historiadores suelen citar el 7 de mayo, pero su cumpleaños no se celebra oficialmente hasta el 25 de mayo. Josip nació en el seno de un matrimonio, Fran y María Broz. Su padre era croata y su madre eslovena. Era el séptimo de 15 hermanos, pero casi la mitad de ellos murieron poco después de nacer o en la primera infancia. Cuando a los 21 años se alistó en el ejército austrohúngaro, ejercía diversas ocupaciones, en su mayoría obreras. Trabajó en una granja, fue cerrajero, reparó bicicletas y estuvo empleado en fábricas. Recorrió gran parte del Imperio Austrohúngaro. Trabajó en Zagreb, Ljubljana, Trieste, Múnich, Mannheim y Viena. También trabajó durante un tiempo en Bohemia, en Senj y Pilsen. Poco después de alistarse, comenzó la Primera Guerra Mundial y prosperó en el ejército. Según la leyenda, llegó a ser el gran maestre más joven de toda Austria-Hungría. Lucha valientemente, pero paradójicamente no se alistará en el futuro porque le parece más útil la idea de luchar contra el emperador austriaco que por él. En 1915, resulta gravemente herido por una lanza enemiga en el frente ruso. Pasa más de un año en un hospital ruso y luego se convierte en prisionero de guerra. Hasta 1920 pasa alternativamente en campos de prisioneros y huyendo, pero puede seguir de cerca la revolución bolchevique. Sus ideales le atraen. Piensa que el comunismo ofrece a un chico pobre de clase obrera la mejor oportunidad de dejar huella. A los 28 años regresa a su país y se afilia al Partido Comunista de Yugoslavia. El partido es muy fuerte en esa época, pero es ilegalizado tras el asesinato del ministro del Interior a manos de un joven comunista. Y así continúa la alocada carrera de Broz. Asciende en el escalafón del partido, pero sigue con un pie en la cárcel. Tiene que esconderse, a menudo viajando con papeles falsos y cambiando de nombre. Dice que eligió el seudónimo Tito, que más tarde utilizaría con más frecuencia y se convertiría en el nombre con el que se haría famoso, simplemente porque era un nombre muy común en la región de su infancia. En 1928 es condenado a 5 años de prisión por sus actividades comunistas. Cumple toda esta condena, pasando incluso más de 4 meses en régimen de aislamiento por un intento de fuga planeado. Tras su liberación, asume la dirección del Partido Comunista y en 1935, en un congreso en Moscú, se reúne por primera vez con Stalin. A partir de entonces visita Moscú con bastante frecuencia, pero en 1936, cuando Stalin lanza su gran purga, en la que se ejecutan hasta 1000 personas al día bajo acusaciones falsas, intenta mantenerse alejado de Moscú. Stalin manda fusilar a gran parte de los dirigentes yugoslavos. Todos son sospechosos para él. Tito se convierte en secretario general del partido,
y en 1938 ya no puede evitar un viaje a la Unión Soviética. Es investigado pero no detenido. No se han encontrado pruebas de que denunciara a nadie durante los interrogatorios, pero algunos historiadores dicen que no había forma de escapar de la maquinaria de Stalin sin ello. De todos modos, otras cosas jugaron a su favor. Su origen obrero, su desinterés por las discusiones teóricas sobre el comunismo o su capacidad para hacer amigos influyentes. También es prácticamente seguro que este periodo influyó en su relación con Stalin. Volvamos ahora al principio de nuestra historia, al periodo de la Segunda Guerra Mundial. La resistencia partisana dirigida por Tito pronto se convierte en la principal fuerza que se opone a la ocupación alemana. Los comunistas son más numerosos que los leales chetniks del rey, están mejor organizados y, como los soviéticos, son capaces de pensar en el futuro. No solo luchan contra los alemanes, sino que se posicionan sistemáticamente para hacerse con el control del país después de la guerra. Con el tiempo, su dominio es tal que incluso el rey Pedro II, desde su exilio londinense, los reconoce como el grupo de resistencia más importante, al igual que los aliados occidentales, que empiezan a apoyarlos activamente. Entonces, en noviembre de 1944, los partisanos de Tito liberan Belgrado junto al Ejército Rojo, y Tito toma el poder. La cosa se precipita. En cuestión de días se suprime formalmente el reino, y en un cuarto de año se establece la República Yugoslava, que no solo reunifica, sino que amplía el territorio fragmentado de la Yugoslavia de preguerra. Tito se convierte en primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y conserva el cargo de comandante en jefe del ejército. Comienza a gobernar con mano dura, después de todas las atrocidades que las naciones de Yugoslavia cometieron entre sí durante la guerra, no le queda otro remedio. Expulsa a todos los alemanes que vivían en Yugoslavia antes de la guerra y confisca sus propiedades, y persigue con dureza a sus oponentes políticos, especialmente a los chetniks leales al rey, con los que colaboró al principio de la guerra. Su comandante en jefe, Dragoljub Mihailović, es perseguido por las montañas yugoslavas durante 17 meses antes de ser capturado, juzgado en consejo de guerra y, para horror de Occidente, ejecutado. Con el tiempo, crea una poderosa fuerza policial, calcada del KGB, para aplastar cualquier resistencia, incluso potencial, contra él. Decenas de miles de personas son enviadas a campos de trabajo donde muchas perecen. En la década de 1950, Yugoslavia tenía más presos políticos que cualquier otro estado socialista europeo, excepto la Unión Soviética. Parecería que semejante política solo podía ser llevada a cabo por Tito, en estrecha asociación con el líder soviético Stalin, pero es todo lo contrario. Tito hizo algo increíble. Sacó a Yugoslavia de la influencia directa de Moscú. El hecho de que Yugoslavia se hubiera liberado en gran medida por sí misma la convertía en una situación diferente a la de los demás países del bloque oriental, y la fuerza de la resistencia interna permitió a Tito expulsar a los soviéticos del país inmediatamente después de la guerra. También rechazó el establecimiento de empresas conjuntas para trasladar fondos a Moscú y no permitió que la Unión Soviética codeterminara la política exterior de su país. Stalin observó esto con asombro al principio. Declaró: solo tenía que mover el dedo meñique y Tito dejaría de existir. Más tarde debió de empezar a tomarse en serio al recalcitrante Tito. Le expulsó de todas las organizaciones comunistas y en 1949 Yugoslavia se vio incluso amenazada de invasión por tropas soviéticas junto con otros ejércitos socialistas. Pero Tito superó incluso estos tiempos difíciles gracias en parte a una situación internacional favorable. Incluso sobrevivió a los intentos de Stalin de liquidarlo físicamente. Son bien conocidas las largas cartas indignadas que intercambiaron y que Tito hizo públicas. En una de ellas Tito escribe: dejen de enviar gente aquí para matarme, ya hemos capturado a 5 de ellos. Uno tenía una bomba, otro un fusil. Si no detienes esto, enviaré uno a Moscú y ten por seguro que no tendré que enviar otro. Tras la muerte de Stalin, las relaciones se arreglaron. Su sucesor Yusupov vino a Belgrado y se disculpó ante Tito por los errores cometidos por el anterior gobernante del Kremlin. Sin embargo, la propia concepción yugoslava del socialismo, que incluía elementos de una economía de mercado o la posibilidad de viajar libremente, ya estaba preservada. Tito, que había sido presidente de Yugoslavia desde 1953, cargo que la constitución posterior aseguraba de por vida, reforzó su posición en 1961 al fundar el llamado Movimiento de Países No Alineados, es decir, países que no se adherían a ninguno de los bloques de la Guerra Fría y buscaban una especie de término medio.
se convirtió en uno de los pocos políticos de la época que eran bienvenidos tanto en Oriente como en Occidente. Como en Occidente, en Yugoslavia, Tito creó a su alrededor un culto a la personalidad comparable al de gobernantes como Stalin, Castro o Mao. Su porte y comportamiento general eran efectivamente aristocráticos, lo que llevó a especular con que sus verdaderos orígenes debían de ser distintos de los que se suele decir. Entre otras cosas, Tito adoptó la costumbre real de convertirse en padrino de cada noveno hijo nacido en una determinada familia. Incluso lo extendió a las hijas, y de hecho, en tal caso, viajaba a aldeas remotas de regalos para la familia y el niño. Y por mucho que sus detractores, especialmente entre la emigración yugoslava, le llamaran el sabueso, cientos de miles de personas en su país le adoraban. La gente incluso llevaba a menudo medallones con su retrato al cuello. Josip Broz Tito dirigió Yugoslavia desde el final de la guerra hasta 1980. Murió tras una larga estancia en el hospital por complicaciones derivadas de la obstrucción de un vaso sanguíneo. Se negó durante mucho tiempo a que le amputaran la pierna y cuando por fin accedió, ya era demasiado tarde. A pesar de que ya tenía 88 años, fue un shock para mucha gente en Yugoslavia, especialmente en su Croacia natal. El último adiós. Fue en su momento el mayor funeral de Estado jamás celebrado. 4 reyes y 6 príncipes, 31 presidentes, 22 primeros ministros y 47 ministros de Asuntos Exteriores acudieron a Belgrado. Fue un gran acontecimiento para el mundo entero y el comienzo de la era post-Tito para Yugoslavia. Un hombre que consiguió mantener unido durante 35 años a un país lastrado por tantas contradicciones e injusticias históricas como pocos. Un país al que le quedaban poco más de 10 años de existencia.